Oremos. El Señor ayudamos. Ayudamos. Espíritu Santo, ven en esta iglesia. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Now, there were some questions that were basically repeats of other questions. Anoche hubo preguntas que básicamente era repetición de preguntas que ya se habían hecho antes. And they were already answered about divorce and remarriage before, so some will have to go back and watch or listen. Y que ya se habían respondido acerca de el divorcio y el segundo matrimonio, así que si tiene dudas puede escuchar el audio de ayer y de anteayer o verlo en YouTube para que se le aclaren bien sus dudas. What if an unfaithful man comes back and is sleeping with his wife? ¿Qué sucede si un hombre que ha sido infiel llega a su casa y tiene relaciones íntimas con su esposa? Can something be transferred? ¿Puede él transferirle algo a ella? Possibly. Posiblemente sí. Okay. First, let's take a look at something about marriage real quick. Vamos a ver algo rápidamente acerca del matrimonio. Many times we've gone to 1 Corinthians chapter 7. Ya hemos revisado varias veces 1 Corintios 7. It is an excellent chapter about marriage. Es un excelente capítulo que habla del matrimonio. So let's go there, okay? Así que vayamos a 1 Corintios 7. Let's take a look at verse 39. Y leamos el versículo 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre será para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. So a wife has committed herself to her husband and she's bound by the law of her husband. La esposa se ha comprometido con su esposa y está obligada a estar con él. So it seems like we have a very difficult situation. Así que parecería aquí una situación muy difícil. God is saying that it's our responsibility. Dios está diciendo que es nuestra responsabilidad. And yet, you know, the husband or the wife, the husband may have been unfaithful and is not repentant. Y puede ser que el esposo haya sido infiel y no se haya arrepentido. Now, if there has been repentance, true repentance, he's clean. Ahora, si ha habido un verdadero arrepentimiento, él está limpio. And forgiveness is freeing. Y el perdón se da gratuitamente. And nothing could pass. There'd be nothing to pass. Entonces, nada se pasaría a la otra persona. However, Sin we embargo, are given
two other verses in this En chapter, este capítulo tenemos otros dos versículos, verse 13 and 14. los versículos 13 y 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Now, wouldn't an unbelieving husband have all sorts of spirits and things? Ahora, ¿qué pasa cuando el esposo no creyente tiene todo tipo de cosas, tiene espíritus malignos en él? Of course they would. Claro que va a transmitirle algo a su esposa. Wouldn't an unbelieving spouse have many wrong things inside? ¿No tiene un esposo incrédulo muchas cosas malas dentro de él? Yes, she would. Y la esposa también, si es incrédula, por supuesto que sí los tiene. But this says that the believing spouse sanctifies the unbelieving spouse. Pero esto dice que el cónyuge que es creyente santifica al no creyente. Now, that does not mean that the unbelieving spouse is going to heaven. Ahora, eso no significa que el no creyente se va a ir al cielo. That does not mean that the unbelieving spouse is going to have major problems for being against God. For living. He's not saved, so he'd be Eso against no God. significa que el no creyente no va a tener un montón de problemas por no ser cristiano. But you see, God sees the believing husband or wife and then looks at that marriage and provides, protection for the believing. Pero lo que sucede, amén, 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 amén. Lo que sucede es que el Señor ve cuando ve el matrimonio, Él puede ver al que sí es cristiano, y entonces el cristiano es el que provee bendición para los dos. And that also says that can help to cover the children. Y dice también que debido a eso también hay cobertura para los hijos. But this is much like what it talks about in 1 Timothy chapter 4 with food. Y esto se parece mucho a lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 4 respecto a la comida. If some animal has been offered to an idol, Si un animal ha sido ofrecido a algún dios, algún ídolo, and has been made into food for someone to eat, y se hizo comida para que alguien más coma, and that plate is sent before you, y a ti te ponen ese plato enfrente, we're to give thanks and pray to sanctify the food. tú debes dar gracias y orar para santificar esa comida. That doesn't mean that the food is going to heaven. Ahora, eso no significa que la comida se vaya a ir al cielo. It means that the food is fit for use. Eso significa que la comida está bien para comerla. And some spirit that may have been in the food is no longer able to, affect us. Y si It's just la food. comida tenía algún tipo de mal espíritu, entonces ese espíritu ya no te va a contaminar a ti. So, if a wife is living right before God, Así que si la esposa está viviendo bien delante de Dios and she's praying for her husband, y ella está orando por su esposo and praying to be sanctified and protected, y orando para ella ser santificada y protegida, then how could something be transferred? entonces no hay forma de que algo se le transfiera a ella. Now, of course, that unbelieving husband would be bringing many wrong things into the house. Ahora, es obvio que el esposo no creyente va a estar trayendo muchas cosas malas al hogar. Or the unbelieving wife would be bringing lots of bad things into the house. O si es la esposa, la no creyente, por supuesto que va a traer cosas malas a la casa. So there may be times where we really have to intercede in prayer to cleanse. Así que van a haber ocasiones en las que va a haber que interceder en oración
para que haya una limpieza. It's clear? ¿Sí? ¿Está claro? Now, there was another question saying, what if a wife is very physically and spiritually worn out, Hubo otra pregunta. ¿Qué pasa con una esposa que está física y espiritualmente agotada? because she has to do many things that her spouse is supposed to do because he's not doing them? Porque ella tiene que hacer muchas cosas que su esposo no está haciendo, lo que él debería hacer. And so she feels that she's not being a help to him. Y entonces ella siente que no puede ser una ayuda por estar agotada. Now, first off, we have to remember En primer lugar, debemos recordar that if two people have married wrongly, there are going to be many problems. que si dos personas se han casado incorrectamente, van a haber muchos problemas. And a wife or a husband may end up doing a lot of things that they shouldn't have to do. Y puede ser que el esposo o la esposa terminen haciendo un montón de cosas que no deberían estar haciendo. And that can be a result of the choices that we make, and usually is. Y eso puede ser el resultado de nuestras decisiones. Y usualmente ese es el resultado de las malas decisiones. You know, and it can be very hard, Y puede volverse algo muy difícil, whether for a husband or a wife that have to take on those responsibilities. ya sea para el esposo o la esposa que tenga que asumir esas responsabilidades. There's a father that I know in the United States, En los Estados Unidos hay un papá que yo conozco. and he is such a godly man. Él es un hombre de Dios And his wife left him for another man. y su esposa lo dejó y se fue con otro hombre. And you know, no divorce, just left. Just Sin left. divorciarse, ella simplemente se fue. And his life is in order. Su vida está en orden, la vida de él. Okay? Before God, he's living the best he can in the situation that he is. Y delante de Dios, él está viviendo su vida lo mejor que él sabe y puede hacerlo. But he has daughters. Pero tiene hijas. So now he has to do the work of a husband and a wife. Y entonces ahora él tiene que hacer el trabajo del esposo, pero también el de la esposa. Correct? ¿Sí? Will there not be grace in that situation for him? ¿No va a recibir él gracia de parte de Dios por estar en esa situación? God is good, Porque Dios es bueno. and it works for both a husband or a wife. Y esto funciona tanto para un esposo como para una esposa. But remember, there are consequences to our actions. Pero recuerden que nuestras acciones tienen consecuencias. And if someone marries the wrong one, there are going to be several Y consequences si alguien se casa con la persona incorrecta, va a tener muchas consecuencias that last a long time. que van a durar mucho tiempo. But our grace comes from when we're doing our part. Pero nosotros recibimos la gracia cuando estamos haciendo la parte que nos corresponde. We're going to see this when it comes to correcting children. Vamos a ver esto cuando veamos la corrección de los hijos. God will not move unless we are doing our part with our children. Dios no se va a mover a menos que nosotros estemos cumpliendo con nuestra parte con los hijos. If you don't behave, I'm going to tell God and He's going to correct you. Si tú no te portas bien, yo le voy a decir a Dios y Dios te va a corregir. Not if you are not if you are disobeying what He has said for you to do as a parent. No, si tú estás desobedeciendo lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer como padre. I'm not saying that a husband or a wife is a child. No estoy diciendo tampoco que el esposo o la esposa sean niños. With children, mothers and fathers are expected to bring correction. Con los niños, tanto el papá como la mamá deben corregirlos. They are commanded to. De hecho, Dios les manda a hacerlo. So that is part, to make a child obey is part of the responsibility of a parent.
hacer que un niño sea obediente es parte de la responsabilidad de los padres, but not when you're a spouse. pero no cuando uno es el cónyuge. We cannot make our wife obey. No podemos hacer que nuestra esposa nos obedezca. A wife can't make her husband take authority. La esposa no puede obligar a su esposo a tomar la autoridad que le corresponde, Leadership. el liderazgo. That's something that God needs to do and teach. Eso es algo que es Dios quien lo hace y lo enseña. But with children, that's different. Pero con los hijos ahí es distinto. And it's clear from Scripture. Y la escritura es clara con esto. Now, what to do to be free from adultery in our minds? Ahora, ¿cómo podemos ser libres del adulterio en nuestra mente? Maybe a young man or a husband keeps looking at women and lusting and thinking about wrong things in their mind. Quizás un joven o un hombre casado mira a las mujeres con lujuria y tiene ese problema en su mente. Maybe a young woman or a wife is thinking, boy, I wish I had that husband. Tal vez una jovencita o una mujer casada esté pensando, ay, ojalá yo estuviera casada con fulano. Or lusting after a different relationship. O pensando y deseando tener una relación distinta. Very similar. Muy similar las dos cosas. Well, first off, it's in the meditation of that thing. Ahora, el primer punto aquí es estar meditando en ello. Okay? Of course, if someone is male, they are going to notice something that may be lustful on a billboard. Obviamente, un hombre va a notar algo que incite a la lujuria que está en una valla. But it's if you reject it or if you let it continue in your mind. Pero el punto clave aquí es si lo rechaza inmediatamente o si deja que eso se quede continuamente en su mente. If a wife notices that another family or a husband is being very kind to his spouse, Si una esposa nota que en otra familia el esposo es muy amable con su esposa, but they stop it there. pero se queda simplemente allí, And they realize that they're starting to desire them as their husband. y se da cuenta que está empezando a desear a ese hombre como su esposo, And they stop letting it go through their mind and playing out in these long things. y entonces lo detiene que ese pensamiento se quede en su mente. You know, we're gradually gaining victory over that. Porque gradualmente podemos tener victoria sobre este tipo de cosas. See, we all have a fallen nature that has to be overcome. Porque todos tenemos una naturaleza caída que debe ser vencida. So if we mess up, we need to repent. Así que si lo hacemos mal, tenemos que arrepentirnos. You know, not wanting to do that again. Y ya no debemos querer hacer eso otra vez. Asking the Lord for help. Y entonces debemos pedirle al Señor ayuda. But we are going to be tried again because we have a fallen nature. Pero vamos a ser probados nuevamente en eso porque tenemos una naturaleza caída. So as we reject something coming into our mind, we get stronger and stronger at resisting it. Así que en la medida en que nosotros vamos rechazando estas cosas que vienen a nuestra mente, poco a poco vamos a ser cada vez más fuertes. But that doesn't mean the sin nature is gone. Ahora eso no significa que nuestra naturaleza del pecado se vaya instantáneamente. It gets weaker and weaker. Se va debilitando, eso sí. So now what if someone finds themselves continually getting into the same condition? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona continuamente cae en lo mismo, lo mismo, lo mismo? Okay. Go to your parents Ve y habla con tus padres, if you're not married. si no eres casado. Your father has been given that authority from God to help cover you.
Porque Dios le ha dado a tu padre la autoridad para que él pueda hacer una cobertura sobre tu vida. You know, your mother has been given authority from God to help give you the right advice that will help to cleanse you and keep you. Y el Señor le ha dado a tu mamá la autoridad para que ella pueda ayudarte y aconsejarte para que tú lleves una vida recta delante de Dios. But what if they're not saved? Bueno, pero ¿y qué pasa si mis papás no son cristianos? I mean, they may give some advice saying, well, go ahead. Puede ser que el consejo que te den es, pues no importa, sigue pensando en eso. Well, that's wrong advice. Ese es un consejo equivocado. We need to go to a spiritual authority then. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una autoridad espiritual. God's good to have given us multiple authorities in our life. Porque Dios es bueno y Él ha puesto muchas autoridades sobre nuestra vida. Now, what we are not doing Ahora, lo que no hacemos is doing what young kids do. es hacer lo que hacen los niños pequeños. I don't like what mom said, so I'll check with dad. Y a mí no me gusta lo que me dijo mi mamá, entonces mejor le voy a ir a preguntar a mi papá. Okay? That's wrong. Eso no está bien. But if the advice is against God, we must go to the correct authority. Ahora, si el consejo que nos dan va en contra de la palabra de Dios, entonces debemos buscar una autoridad apropiada. And they will help to pray to see if there's something that we need to be delivered of. Y entonces esta persona nos va a ayudar a orar para ver si hay algo de lo cual tenemos que ser liberados. Even just putting sin out into the light Porque aún el hecho de sacar el pecado y ponerlo bajo la luz decreases its strength according to the Bible. debilita la fuerza que el pecado tiene sobre ti, de acuerdo a la Biblia. And so admitting these things to our pastor or our pastor's wife helps to make us accountable. Así que reconocer estas cosas delante de nuestro pastor o de la esposa del pastor nos permite rendir cuentas. Now, parents with children, Ahora, padres que tienen hijos, you should be able to check their digital life. ustedes deben tener la autoridad de revisar la vida digital de sus hijos. Okay? Now, this isn't to every second of the day, we're not checking each thing. I mean, Ahora, no significa que en todo el día estemos chequeando todo lo que ellos han escrito o visto. but things should not be able to be hidden. Pero ellos no tienen que tener la oportunidad de estar escondiendo cosas. I mean, who's paying for the cell phone? Porque ¿quién está pagando el celular? You should be able to check their phone at any time, and if things are going well, they're going to have no problem. Tú debes tener la oportunidad de revisar su celular de vez en cuando, y si las cosas están bien, él no va a tener ningún problema con que tú lo hagas. If all of a sudden they're very protective, you know something is going on. Pero si de repente empiezan a no querer que tú lo revises, eso significa que hay algo que está mal. My wife knows my password to my phone, Mi esposa conoce la contraseña de mi celular, and I'm very happy. y yo estoy contento con eso. It's easy to stay away from things on my phone because my wife knows my password. Es muy fácil mantenerme alejado de donde no debo estar porque mi esposa sabe cómo revisar mi teléfono. I have no problem with leaving my phone on my nightstand, and if she wants to check it, she can go ahead. Yo no tengo ningún problema con dejar mi teléfono en la noche, en la mesita de noche, porque si ella quiere revisarlo, está bien. I have nothing to hide. No tengo nada que esconder. And if the Lord tells me I should check my wife's phone, I'm going to ask her for her phone. If the Lord tells me to ask my wife for her phone, Y si el Señor me dice que yo le revise el celular de mi esposa, yo puedo pedirle a ella que me dé su celular. what if you have a computer in the home? Y si tienes una computadora en tu casa, Keep it in a place where everybody is. mantén tu computadora donde todos están. A child does not need their phone in their room at night.
Un niño no necesita quedarse con su celular en su cuarto en la noche. Get them an alarm clock. Consígale un reloj despertador. But I need it for my homework. Pero es que lo necesito para mis tareas. When you're done with your homework, it's going to be in my hand. Cuando termines con tus tareas, tu celular debe estar en mi mano. Don't you trust me? ¿No confías en mi hijo? I don't trust myself. Yo no confío en, perdón, el hijo le dice a su papá, ay, ¿no confías en mí? Y usted le dice, pues yo no confío ni en mí mismo, menos en ti. Your mother has the password to my phone. Porque tu mamá tiene la contraseña de mi teléfono. Así que, a ver. Okay? These are very important tips Estos son tips muy importantes to help keep our kids and ourselves pure. para que ayudemos a nuestros hijos y a nosotros mismos a que permanezcamos puros. No secret credit cards. No podemos tener tarjetas de crédito secretas, No secret bank accounts. ni cuentas bancarias secretas, See, it makes it easier to share our heart. porque de esta manera podemos más fácilmente compartir nuestro corazón con el cónyuge And keep each other accountable. y rendir cuentas uno con el otro. And you'll be able to tell when things are going wrong when all of a sudden the no virus hits our children. You know how someone can start to, like children when they get a certain age can be like, no. And all of a sudden when they refuse, Okay. you know something's wrong. Uno reconoce cuando nuestros hijos son infectados con el virus de no mires, no veas, no. Okay, so, you know, a man or a woman, they can go to their authority to help to get to root problems and issues that they may not be able to see themselves. Así que tanto el esposo como la esposa tienen que poder buscar ayuda, buscar a alguien que los ayude a ver si hay cosas en su espíritu que necesitan ser tratadas. What about adoption? Y ahora vamos a hablar brevemente de la adopción. That's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. Should everyone adopt? ¿Deberían todos adoptar? Can everyone adopt? ¿Pueden todos adoptar un hijo? Well, of course everyone can, but not everyone should. Por supuesto que todas las parejas pueden adoptar, pero no todos deben hacerlo. Let's look at a couple verses about adoption to clear up adoption. Veamos un par de versículos que hablan acerca de la adopción. Let's compare adoption to our adoption. Comparemos la adopción con nuestra adopción. Romans 8:15, and let's read that. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Not every child will receive the spirit of adoption. No todos los hijos van a recibir el espíritu de adopción. So if you're not checking with the Lord, you may adopt a kid that never receives themselves into your family. Así que si tú no estás preguntándole al Señor, puede ser que adoptes a un hijo que nunca reciba, que nunca acepte el espíritu de adopción, el haber sido adoptado. But if they receive the spirit of adoption, then they come under your spiritual covering. Pero si reciben el espíritu de adopción, ellos van a poder ponerse bajo tu cobertura And can receive the promises of God that you've gotten. y van a poder recibir las promesas de Dios que tú tienes, Just like our adoption. así como es nuestra adopción. Ephesians chapter 1 verses 4 through 5. Efesios 1, 4 y 5.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. God preordains adoption according to his foreknowledge. Dios predestina nuestra adopción conforme al conocimiento previo que Él tiene de las cosas. Okay. And it's the same with asking him if we should adopt. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos preguntarle a Él si debemos adoptar o no. Okay? He preordains the situation. Porque Él es el que prepara, el que con anticipación las cosas. According to his good pleasure. El que predestina las cosas conforme a su placer. Now, you can look up more about our adoption by the Lord and compare that to what happens with adoption as well. Podemos buscar más en la Biblia acerca de nuestra adopción en el reino, lo que el Señor ha hecho con nosotros, y compararlo con adoptar a un hijo. But there's another thing to consider. Pero hay otra cosa que debemos considerar. If you can't have any children, Si tú no puedes tener hijos and so you want to adopt, y quieres adoptar, you need to be very careful. debes tener cuidado. Maybe the Lord is saying yes, but maybe he's saying no. Quizás el Señor está diciendo sí, pero puede ser que esté diciendo no. Hannah in the Old Testament could not have children. Ana, en el Antiguo Testamento, ella no podía tener hijos. What if she had just adopted a child ¿Qué hubiera pasado si ella hubiese adoptado un hijo to try to fulfill that desire? para satisfacer el deseo que ella tenía de ser madre? She would have never had Samuel. Nunca hubiera tenido a Samuel. See, sometimes God, it's a God-ordained barrenness. A veces es Dios quien establece la infertilidad. Now, maybe that is because he wants you to adopt. Ahora, puede ser que tú seas infértil porque el Señor quiere que adoptes, But that can never be assumed. pero nunca debemos asumir algo así. And we can't judge someone who adopts because they can't have children. Y no podemos juzgar a alguien que adopte porque no puede tener hijos, Because that very well may be the reason why they were barren. porque esa precisamente puede ser la razón por la cual ellos son estériles. So we have to be careful about judging with our own eyes. Debemos tener mucho cuidado con juzgar con nuestros propios ojos, Because many people will just condemn that situation of not being able to have children porque hay personas que condenan la situación del no poder tener hijos as, you know, you just need to, that was how you're supposed to be for the rest of your life. y piensan que uno debe permanecer sin hijos toda la vida. Maybe that's the case. Quizás, tal vez ese sea el caso. Be careful with what judgment we judge people. Así que debemos tener mucho cuidado con cómo juzgamos a los demás. See, and we need to teach this to the church, Y esto debemos enseñarlo a la iglesia to our children. y a nuestros hijos. You know, an adopted child may get picked on because they're not really part of that family. Porque a un niño adoptado a veces lo molestan porque no es parte de la familia, entre comillas. But if they, through the spirit of adoption, accept that mother and father, Pero si ese niño, por medio del espíritu de adopción, acepta la cobertura y protección de sus padres adoptivos, they are part of that family. son parte de esa familia. Amen? Amén. So we need to teach people how to behave with these different family situations that they see. Así que debemos enseñarle a las personas a comportarse en estos diferentes tipos de situaciones en las familias. Now let's take a look at marriage counseling again. Vamos a ver la consejería matrimonial nuevamente. Not everyone is qualified to give marriage counseling. No todos están calificados para dar consejería matrimonial.
just because you're married does not mean you can give counsel to any other married couple. El hecho de que tú estés casado no significa que puedes estar aconsejando a otras parejas. But have that couple seen God's ways working in their marriage. Tienes que asegurarte de que la pareja que va a dar consejería sea obvio que la voluntad de Dios para sus matrimonios esté funcionando, que lo estén viviendo. Do they have the approval of the pastor to give such counsel? ¿Tienen ellos la aprobación del pastor para aconsejar? See, these are things we need to consider. Y estas son cosas que debemos pensar. Remember from the situation of Rehoboam. Recordemos la situación de Roboam. Go to the wrong counsel, make a wrong decision. Si recibes el consejo incorrecto, vas a tomar la decisión incorrecta. And you will suffer the consequences. Y vas a sufrir las consecuencias de ello. So, we want to make sure we're going to the right one. Así que debemos asegurarnos de buscar a la persona correcta. Proverbs 11:14. Proverbios 11:14. We mentioned this verse yesterday, but I didn't say the verse. Mencionamos este versículo ayer, pero no les di la referencia. Yep. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. If it is godly counsel. Si este consejo es consejo que viene de Dios. This is an amazing verse. Este es un versículo increíble. I need counsel for my marriage. Yo necesito consejos en mi matrimonio. So I'm not just going to go to any couple, but I'm going to ask the pastor, who should we be talking to? Y yo no le voy a ir a pedir este consejo a cualquier pareja. Yo voy a ir con mi pastor y le voy a preguntar a él, ¿qué pareja es la que usted dice que me debería aconsejar? And he may set up us meeting with not just one couple, but a few. Y puede ser que él nos prepare una reunión no solo con una pareja, sino con varias. So that we can learn truths that each of them have gained through their marriage. Para que podamos aprender verdades que cada una de esas parejas han aprendido conforme los años que tienen de matrimonio. Now, what things do you cover in marriage counseling? Ahora, ¿cuáles son las cosas que hay que cubrir en una consejería matrimonial? Let's go over a few important ones, okay? Vamos a revisar algunas que sí son importantes. Are you both living correctly before God? ¿Están ambos viviendo con rectitud delante de Dios? Are you honoring your authorities? ¿Están honrando a sus autoridades? Is the engaged future husband good with finances? ¿Es el futuro esposo bueno con las finanzas? Ask him questions about what he's doing with the money he's making and is he being responsible? Hacerle preguntas, ¿qué está haciendo con su dinero? ¿Es responsable con el dinero que tiene? Was there sex that has already happened before marriage? ¿Han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio? Did the two of them already have that relationship before they were married? ¿Ellos dos han tenido relaciones íntimas antes de casarse? Has there been a problem with pornography? ¿Han tenido problemas con pornografía? Do they have the same vision or calling? ¿Tienen ambos la misma visión, el mismo llamado? Are they willing to leave their parents in order to form a new covering? ¿Están dispuestos a dejar a sus familias para iniciar una nueva cobertura? Is the future wife willing to obey even when she thinks her husband is wrong? ¿Está dispuesta la prometida a obedecer a su esposo aun cuando crea que él está tomando una mala decisión? Explaining what a husband and a wife are each responsible to before God. Y explicarles cuáles son las responsabilidades delante de Dios, tanto del esposo como de la esposa. Okay, now I'm sure you can think,
If you pray, the Lord will bring you more topics than that need to be discussed. Ahora yo estoy seguro que si ustedes oran, quizás el Señor les va a dar más temas que se deben discutir. But remember, we're not all qualified to give marriage counseling. Pero recuerden que no todos estamos calificados para dar consejería matrimonial. Okay, that's clear. ¿Está claro? These are things, however, that we should be discussing with our children before marriage. Y estas son cosas que deberíamos estar discutiendo con nuestros hijos antes de que se casen. Very important to know these things. Muy importante saber todo esto. Now, I also have to apologize because I've been teaching a little bit longer than I have thought. Ahora quiero disculparme porque me he extendido en algunos temas más de lo que yo había pensado que lo haría. And I said those 3 suicides in my school happened in the last 5 years. Y les dije la primera noche que en la escuela donde yo trabajo habían habido 3 suicidios en 5 años. Well, I guess I'm a little older than I thought in my mind there. Creo que estoy ya un poco más viejo de lo que creí que estaba. And I just want to say that it's been a little more time than that in our area where the suicides took place. Y solo quería aclarar que no fueron 5 años, sino que fueron más años el lapso de tiempo en el que esto sucedió. Yeah. Getting a little forgetful and old. Me estoy poniendo viejo y olvidadizo. Now, we've also talked about widows. También hablamos de las viudas. Now, there's an important thing that I forgot to mention when I was Y talking hay about widows. algo importante que se me olvidó mencionar cuando hablamos de las viudas. Okay? A young widow, their authority goes back to their parents. Si la viuda es joven, la autoridad regresa a sus padres. She's over her father again, according to Scripture. De acuerdo a la escritura, ella regresa a estar But, bajo la autoridad de su padre. but if the widow's older, Pero si la viuda ya es mayor, it could be that she's under the authority of one of her sons, podría ser que ella esté bajo la autoridad de uno de sus hijos, just like Jesus was over his mother. como Jesús lo era sobre su mamá. If there's no sons, it may be a deacon in the church that becomes her authority to check in and make sure everything's okay. Y si no hay hijos, entonces podría ser un diácono de la iglesia que esté ahí pues disponible por si ella necesita algo. Now, a widow does not have to accept a son to rule over her that is trying to gain all of her things. Ahora, una viuda no debe aceptar la autoridad de un hijo que lo único que está haciendo es tratar de quedarse con sus cosas. If he's trying to take advantage and maybe he's been off into all wickedness. Tal vez está tratando de tomar ventaja, tal vez él está metido en cosas malas. It doesn't have to be the oldest son. No tiene que ser el hijo mayor necesariamente. Okay? We have to be careful because there's many people that could be over a widow. Porque hay que tener cuidado, pueden haber muchas personas que podrían ser la autoridad de una viuda. Because we find in the Old Testament sometimes the eldest was rejected by God to be the ruler. Porque hemos visto en el Antiguo Testamento que muchas veces el hijo mayor fue rechazado por Dios para tener ese puesto de autoridad. So if there's a child and they're pretty wicked, don't invite them back into your house. Así que si está este hijo que está haciendo las cosas mal, la viuda no debe invitarlo a su casa a que vaya a vivir con ella. I'd say it might be better to go into a nursing home than it is to have a wicked child over you. Yo diría que mejor se va a una casa para personas mayores que tener en su casa a un hijo malvado. But a widow still needs an authority that's over her to give her that protection from God. Pero la viuda siempre necesita una autoridad que esté sobre ella para recibir esa protección de parte de Dios. So if there's no family, Así que si no hay familia, sometimes
people in the church need to step up and be responsible. A veces personas en la iglesia necesitan tomar la responsabilidad y ayudarlas. But if there's family, they're not to burden the church. Pero si la viuda tiene familia, entonces no hay que cargar a la iglesia con eso. Okay, and you can see that as you look up about widows in Scripture. Y podemos ver todo lo que dice la Escritura acerca del cuidado de las viudas. There are many, many other wonderful truths in your instruction manual that you're supposed to read for this class. Hay muchísimos consejos muy útiles en el libro que ustedes deben leer para esta clase. We're trying to hit what the Lord wants for this class. Porque estamos tratando de abordar los temas que el Señor quiere que abordemos en esta clase. But there are many more truths that you're going to gain as you're reading that book if you're praying to the Lord. Pero van a obtener muchas más verdades cuando ustedes lean ese libro y oren al Señor. So, that's another resource that you have. Ese es otro recurso que ustedes tienen, ese libro de texto. Now, let's look at the last thing about wives that I want to cover here. Ahora veamos lo último que quería decirles acerca de las esposas. How can a wife change her husband? ¿Cómo puede una esposa cambiar a su marido? Ooh. ¿Transformar a su marido? Now hopefully we have every wife's attention in the room. Ahora sí todas las esposas estamos poniendo atención. Or future wives. O las que se van a casar. Well, the real thing is you can't do it yourself. Bueno, la verdad es que solas no podemos hacerlo. But there are things that you can do to help your husband be changed. Pero sí hay cosas que tú puedes hacer para ayudar a que tu esposo cambie. Let's take a look in 1 Peter. Vamos a ver Primera de Pedro. And we'll go to chapter 3. Capítulo 3. And let's read verse 1 and 2. Leamos los versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Now the first thing says, likewise. La primera palabra que tenemos ahí es asimismo. So there must be something before that word that gives an example. Así que debe haber algo antes de esta palabra asimismo que nos dé un ejemplo. And it explains that a man is to be obedient and submit to his authority and boss. Y esta es que el esposo debe ser obediente y someterse a su jefe. And so a man has to do the same thing that a wife does. Un hombre debe hacer lo mismo que la esposa tiene que hacer, Just in a different way. en forma distinta. So if you read in the, we're not going to go into it, but if you read in the chapter before, Así que si leemos en el capítulo anterior, no lo vamos a leer todo en este momento, we find that, we are supposed to submit ourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. vemos ahí que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Not just to the godly, but to the froward. No solo a las autoridades piadosas, sino también a las que no lo son. Froward means someone who's naturally evil. I'm sorry. Right there. Harsh. The harsh. Yep, sorry. 18.
harsh. Sí, y no solo en el versículo 18 dice, y no solo a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Y difíciles de soportar, And the word there for harsh, right? That's what the word is for yours, or what does it say? difficult to bear. Okay, difficult to bear. The word in Hebrew for Y or la, Greek, y la Greek for palabra en difficult to bear, griego, que es traducida difíciles de soportar, is speaking about someone who's naturally evil or a bad guy. está hablando de alguien que en lo natural, que le fluye por naturaleza ser malo, malvado. And so sometimes when a man is at his work, his boss can be horrible. A veces un hombre en su trabajo puede tener un jefe que es horrible. And yet he is to suffer a horrible boss doing what he is supposed to in the job that he has been called to do. Y aún así debe soportar a ese jefe difícil y debe hacer todo lo que tiene que hacer en su trabajo. Until the Lord calls him from that job or Hasta- changes the situation. Hasta que el Señor lo saque de ese trabajo o el Señor cambie la situación. Likewise, Asimismo, women are supposed to, whoops, I just lost my place. Wives, be in subjection to your own husbands. asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Okay? Why? ¿Por qué? Read the rest of that verse again. Para que That también without los the que word. no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, So they can see the wife and see Christ in her. para que el esposo pueda ver a la esposa y en ella ver a Cristo. And that change her. Y eso, Change him. y Change him. eso va a hacer que él cambie. That's what we're called to do with the world. Eso hemos sido llamados nosotros como cristianos a hacer con el mundo, Correct? ¿sí? They see our behavior. They see the love we have for each other. El mundo ve cómo nos comportamos, ve cómo nos amamos unos a otros. They watch as we're obedient or our children are obedient. Ven si nosotros somos obedientes, si nuestros hijos son obedientes, Because children can be just as much as a witness. porque los hijos pueden ser testimonio. We'll get to that in the second half Vamos today. a ver eso en la segunda sesión de hoy. So that there is explaining how a woman can help her husband to change. Allí tenemos la explicación de cómo una esposa puede ayudar a su esposo a ser transformado, As she, even though she may not feel like it, aunque ella no tenga ganas de hacerlo. honors and obeys her husband, Debe honrar y obedecer a su esposo. shares her heart in the correct way, Comparte lo que hay en su corazón con él en una forma correcta. honors the Lord by not obeying directives from her husband that are directly against the Lord. Y honra al Señor al no obedecer cosas que están abiertamente en contra de la palabra de Dios. If you are doing those things and you suffer, Si tú estás haciendo estas cosas y sufres por ello, in 1 Peter chapter 2, en Primera de Pedro capítulo 2 I'm pretty sure that's where it is, says that you suffer justly. dice que estás Oh, sufriendo, sorry, wrong thing. You suffer for righteousness' sake. a causa de la justicia. See, God's blessings are in that suffering, La bendición de Dios va a venir en ese sufrimiento and it will work for your good. y va a obrar para tu bien. Now, if we are behaving wrongly, whether a man with his boss or a wife with her husband, Ahora, si nos estamos portando mal, ya sea el hombre con su jefe o la esposa con su esposo, it says that we are suffering justly. dice allí que vamos a sufrir justamente, That's justice. que en el sufrimiento está la justicia. So we have to be very careful how we walk, Así que debemos tener mucho cuidado cómo caminamos, especially
especially when a spouse is not walking right, whether wife or husband. Especialmente cuando el cónyuge no está caminando bien. And we need the wisdom of God to guide our steps Y necesitamos la sabiduría de Dios para que guíe nuestros pasos and help to carry out our functions. y que Él nos ayude a que cumplamos con nuestras funciones. Now, it also says that older women are to teach the younger women. Ahora también dice que las ancianas deben enseñar a las jóvenes. Now, I'm not an older woman, Yo no soy una anciana, so I think I'm going to leave this to some older women to actually teach these things to the younger women. así que yo creo que les voy a dejar alguna anciana para que ella le enseñe estas cosas a las jóvenes. However, Sin embargo, even in you'll find in the book, it's excellent on these topics. y lo van a encontrar en el libro, en este tema el libro está excelente. Remember, Pastor Tucker's wife helped write the book. Recuerden que la esposa del pastor Tucker ayudó, o sea, ella es coautora de ese libro. And what needs to be explained is this. Y lo que se necesita explicar es esto. When it says older women, Cuando dice ancianas, that does not just mean age. no se está refiriendo solo a la edad, That means maturity. sino a la madurez. That is very important. Y eso es muy importante. Just because someone's old does not mean that they're to give counsel to every young woman. El hecho de que una mujer sea anciana no quiere decir que puede aconsejar a las jóvenes. So if an older woman has accomplished these things that it says to teach younger women, Ahora, si una mujer ya mayor ha alcanzado, o sea, está viviendo, está cumpliendo en su vida estas cosas que debe enseñar and has that testimony of pleasing the Lord, y tiene el testimonio de estar agradando al Señor en esto, they're an older woman, entonces ella sí es una anciana, even if they're 30 years old, aunque tenga 30 años 35 years old. o 35. I don't want to go too much higher because usually women don't like to say their age past there. No quiero subir más porque a menudo a las mujeres no les gusta decir su edad. So we'll just end it at 39 there. Terminémoslo en 39. And we've already been discussing this along the way about singles at the same time. Okay? Ya hemos estado llevando a los solteros y a las solteras en todos los temas. So it's kind of been mixed together, but you have gotten both women before they're married, single while they're married. Y entonces aquí en esto incluyen las dos, ¿verdad? Las mujeres solteras antes de casarse o las mujeres ya casadas. Including widows and those that can't have children. I tried to cover all the different parts. Incluso las viudas o las que no pueden tener hijos, ya traté de cubrir todas las áreas. So, husbands, Así que ahora, maridos, all the ladies can inwardly cheer if you wish. bueno, todas las mujeres pueden levantarse y hacer porras si quieren. Okay. First off, Primero, let's read 1 Corinthians 11:3 vamos a leer 1 Corintios 11:3, so that we read it together, even though it's up on para the que board. lo leamos todos juntos, aunque está escrito allí. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. A husband will be directly responsible to his wife before the Lord. El esposo es responsable en forma directa de su esposa delante del Señor. Let me say that again, it's a scary statement. Lo voy a volver a decir porque esta declaración da miedo. A husband will be directly responsible for his wife before the Lord. Un esposo va a ser responsable en forma directa
de su esposa delante del Señor. Now, she has her part and she will stand before God. Ahora, ella también tiene su parte y ella también va a rendir cuentas delante de Dios. But when a husband stands before God, he's going to ask, Pero cuando un esposo esté delante de Dios, le va a preguntar, how did you lead your wife? ¿cómo guiaste tú a tu esposa? And we are going to be responsible. Y vamos a ser responsables de ella. A husband must learn how to be in proper authority. El esposo debe aprender cómo asumir apropiadamente la autoridad And rule his family well. y gobernar bien a su familia. As a husband, that is a very fearful thing. Y como esposo, algo así, la verdad, nos hace temblar. I mean, the fear of God, not I'm afraid. Con el temor de Jehová, no con simple miedo, con el temor de Jehová. So let's take a look at Ephesians 5, verses 25 through 27. Vamos a Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. And remember, this is leading, giving her honor as the weaker vessel. Y recuerden, esto es ser el líder dándole a ella la honra por ser un vaso más frágil. So it's not treating her as she is less. Esto no se trata de tratarla como que si ella fuera inferior o menos, But in understanding our authority position sino entender nuestra posición de autoridad and weaknesses that God has pointed out in women and wives. y entender las debilidades que el Señor ha puesto en las mujeres, en la esposa. So a husband is to help her wife mature into the person God intends her to be. El esposo debe ayudar a la mujer, a la esposa, a madurar para que se convierta en aquello que Dios quiere que ella sea. But a man has to willingly take the leadership. Pero el esposo voluntariamente debe tomar el liderazgo. A wife can't just complain to get him to do something and expect that to be leadership. O sea, no se trata de que la esposa se queje para que él haga algo y que de esa manera él crea que está siendo el líder. So, what a husband invests into his wife Así que lo que el esposo invierte en su esposa will make a difference into what she will become. va a hacer una diferencia en cuanto a en qué se va a transformar ella. Now, it's also partly her responsibility. Ahora, ella también tiene su responsabilidad, But we are now talking about husbands, not wives. pero ahora estamos hablando del esposo, no de la esposa. So we're looking at what our responsibility is. Estamos viendo cuál es nuestra responsabilidad como esposo. So she has her own responsibility, but Así que ella tiene sus propias responsabilidades, pero a leader always has to get input and put things in proper order. un líder siempre debe recibir información para poner todas las cosas en orden. And first thing is to be a strong leader. Lo primero es que debe ser un líder fuerte. A person can be strong and gentle. Una persona puede ser fuerte y benigna al mismo tiempo. Both are needed. Ambos son necesarios. Okay? Jesus was a strong leader, Jesús fue un líder fuerte, but he was very gentle with people, wasn't he? pero él era muy amable, muy tierno con las personas, ¿verdad que sí? And he was
always faithful to give them what they needed. Y él siempre fue fiel y le dio a las personas lo que ellas necesitaban. And if that was correction, it was correction. Y si lo que la persona necesitaba si lo que la persona necesitaba era corrección, entonces él corregía. Not because he was angry, No porque él estuviese enojado, not because he wanted to just punish them to make them hurt, no solo para castigarlos y herirlos, but to use those things to help them to change. sino para usar esas cosas para ayudarlos a cambiar. Okay. 2 Samuel chapter 22 verse 36. Segunda de Samuel 22, Yes. 36. 2 Samuel 22 verse 36. Am I off? Segunda de Samuel 22:36. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Okay. And in Malachi chapter 2 we already read Y en Malaquías 2 ya lo leímos, that God was bringing the children of Israel into judgment que Dios estaba juzgando al pueblo de Israel because they dealt treacherously with the wife of their youth. porque ellos habían sido desleales o traicioneros con la mujer de su juventud, de su pacto. Why? ¿Por qué? God wants a godly seed. Dios quiere una simiente santa. He calls children of Christians his children. Él a los hijos de los cristianos los llama sus hijos. He calls them his inheritance. Él los llama su herencia. And in proper order in the family, we bring him an inheritance. Y cuando nuestra familia tiene el orden correcto, nosotros le estamos entregando a Dios una herencia. Here's something amazing. Here's something amazing. Y les voy a decir algo increíble, increíble. The Bible calls children the crown of an old man, or crown of a father. La Biblia dice que el hijo es corona de su padre. He calls a good wife a crown to a husband. Y dice que una buena esposa es corona de su esposo. He calls grandchildren the crown of a grandfather. Y dice que los nietos son corona del abuelo. So if they are walking after God, Así que si el esposo está caminando en pos de Jehová, they are crowns for us in eternity. There are crowns. Yeah, our kids and bueno, perdón. Y si And our wives. entonces la esposa y los hijos están caminando bien delante de Dios, se convierten en nuestra corona como padres y esposos. Now remember the kings that bow down before the throne in Revelation? ¿Recuerdan los reyes que se inclinaron delante del trono en Apocalipsis? What do they lay down at the feet of Jesus? ¿Qué fue lo que ellos pusieron a los pies de Jesús? Their crowns. Sus coronas. So, we are called to be able to present our wife and our children before God. Así que nosotros como esposos tenemos la oportunidad de presentar delante de Dios a nuestra esposa y a nuestros hijos. Before his throne. Delante de su trono. That's quite amazing, isn't it? Eso es increíble, ¿no les parece? They're precious to him. Porque ellos son preciosos para Dios. A wife and children. La esposa y los hijos. See, it calls a wife a crown to her husband. Porque él dice, la esposa es corona de su esposo. Now, it says a lot about a wicked wife, too. Bueno, también habla mucho de la mujer malvada, de la esposa insensata. You know, better to live up
in like the corner of a rooftop than it is to live with a wicked and Porque dice que backchatting. es mejor estar ahí en la esquinita de la azotea de la casa que vivir con una mujer pendenciera. But that's not God's intention. Pero ahí no está la atención de Dios. So if we take our leadership role in the family, Perdón, esa no es la intención de Dios. Sin embargo, si nosotros asumimos nuestro papel de liderazgo en una forma correcta, okay, so if we take our position of God-given leadership, si tomamos nuestra posición dada por Dios de liderar, we are helping our family to be able to stand before God. estamos ayudando a nuestra familia para que ellos puedan estar delante de Dios. The calling of a father, El llamado de un padre, the responsibility of a husband. la responsabilidad de un esposo. And we have to be able to make a decision and stand firm in the decisions we make. Y debemos poder tomar una decisión y permanecer firmes en la decisión que tomemos. Making decisions is an aspect of leadership. Porque tomar decisiones es un aspecto de liderazgo. Is this the church we should be going to? ¿Es esta la iglesia a la que deberíamos ir? We cannot do that right now. En este momento no podemos hacer eso. This is where we should live. Vamos a vivir en este lugar. Now a wise husband will get counsel from his wife. Ahora, un esposo sabio le va a pedir consejo a su esposa. But who is ultimately responsible for the decision? Pero ¿quién es el que al final es el responsable de la decisión que se tome? It's the husband. Es el esposo. It's the husband. El esposo lo es. Okay? But it's not wise to make decisions like that without the input of our wives. Pero no es sabio tomar decisiones como esas sin la información que nuestra esposa nos pueda dar, So that we can lead into paths of righteousness. para que nosotros podamos caminar por sendas de justicia. Have you ever heard the story of the 4 men describing an elephant? ¿Alguna vez han escuchado la historia de los 4 hombres que describen un elefante? All 4 of them are blind. Los 4 hombres son ciegos. And one is standing in the front feeling and says, "It's long like a snake." Y uno está parado delante del elefante y lo está tocando y dice, ay, es largo como una serpiente. And one's at one leg going, "It feels like a tree." Y otro está tocándole una pierna y dice, ay, se siente como que es un árbol. And one's in the back saying, "It smells like a swamp." Y el otro está en la parte de atrás y dice, ay, huele como a pantano. Now to get the whole picture, you need to have every one of their input. Ahora, para tener la imagen completa, uno necesita la información de todos. Proverbs 18:13. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. 18:13. Proverbs 18:13. So it's a shame if we answer something before we've heard all the information. La verdad, es vergonzoso responder antes de haber oído la información que otro tenga. Second thing about leadership. El segundo aspecto respecto al liderazgo. It is unwise to make a decision before we've had time to consider it. Es falto de sabiduría tomar una decisión sin haber tenido el suficiente tiempo para pensar en ello. Psalm 106, verse 13. Salmo 106:13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. We need to wait to have the correct answer. Necesitamos esperar
para tener la respuesta correcta. Now, there was a time when my wife and I, we were moving from Buffalo back home to Waverly. En una ocasión, mi esposa y yo nos estábamos mudando de Buffalo de And- regreso a Waverly. And we had one day to find an apartment. One day. Y teníamos solo un día para encontrar un departamento. And so we looked at many apartments in one day. Y en un día estuvimos viendo un montón de apartamentos. And after every one, we would talk with one another about, was the Lord in this? Was this the right one? Y después de ver cada departamento, hablábamos y decíamos, bueno, ¿será que el Señor quiere que vivamos aquí? And there was one that was very nice, and we kind of felt this might be it. Y había uno que estaba bonito y sentimos de que quizás ese era el apropiado. And it was a nice apartment, and we could afford it. Era muy bonito, podíamos pagarlo. And after showing us the apartment, the guy said, I need your answer now. Y después de ver el apartamento, el que nos lo enseñó nos dijo, necesito que tomen la decisión ahorita, necesito su respuesta ya. Now, my pastor had already drilled in me, try not to make quick decisions. Ahora, mi pastor ya me había metido una y otra vez, no tomes decisiones a la ligera, piensa bien antes de decidir. And so my heart was not settled. It was Así not que settled. mi corazón no estaba tranquilo. God gives us peace on the inside when something is correct. Porque el Señor en nuestro interior nos pone paz cuando algo está bien. Chaos is something that Satan brings. El caos lo trae Satanás. And so I told him, can I have till the end of the day? Y yo le dije, ¿puedo tener hasta la noche? And my wife and I went to prayer and still continued with our day. Entonces mi esposa y yo nos fuimos a orar y continuamos con el día. And you know what happened about 3 hours later? ¿Y saben qué pasó unas 3 horas después de haber estado allí? My mom and dad said, hey, there's one more place we want you to look at. Mis papás nos dijeron, hay un lugar más que queremos que vayan a ver. And we said, okay, go ahead, we'll go, one more. Y les dijimos, bueno, estamos cansados, pero vamos a ver ese lugar. And they pulled in front of a house. Y se parquearon delante de una casa. And I, in my mind, was thinking, no, 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 no. Y en mi mente yo estaba pensando, no, no, no. Muy caro. And so, I'm praying, but I'm thinking, no, no. Yo estoy orando, pero al mismo tiempo estoy pensando, no, 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 no. And when we walked through the front door, the Lord said, this is it. Y cuando entramos por la puerta principal, el Señor me dijo, esta es la casa. Clearly. Claramente. But I want to be careful. Pero yo quería estar seguro, tenía que tener cuidado. So we got shown the house from the basement to every part of what's wrong, everything that's in the house. Así que nos mostraron la casa desde el sótano hasta arriba y nos dijeron todo lo que estaba mal, lo que estaba bien, todo lo vimos. And so each room I'm going, Lord, is this it? Y entonces nosotros le preguntamos, Señor, ¿es este el lugar? And he's saying, yes, this is it. Y el Señor me dice, sí, este es. And then I went to my wife when we were done looking at the house. Y después de que vimos la casa, le pregunto a mi esposa. I said, the Lord told me this is it. Y le dije, el Señor me dijo que esta es la casa. And she's like, are you sure? Y ella me dijo, ¿estás seguro? He didn't tell me anything. Porque a mí no me ha dicho nada. But she agreed. Pero estuvo de acuerdo. And within one day we had a house. Y en un día ya teníamos casa. One. Un día. And about a month or two later we moved in. Y como un mes o 2 meses después nos mudamos a esa casa. And today we live, and I know this is where we are supposed to be. Y hoy seguimos viviendo en esa casa y yo sé que ese es el lugar donde debemos vivir. I know from my wife, I know from the Lord. Lo sé por mi esposa, lo sé por el Señor. So
when financial difficulties, real difficult times, Así que cuando hay momentos muy difíciles con las finanzas, I said, God said this is it. yo me digo, Dios dijo que esta era nuestra casa. Lord, you have to provide. I can do nothing else. Señor, tú tienes que proveernos porque yo ya no puedo hacer nada aquí. As a husband, we're commanded to provide for our family. Porque como esposo yo debo proveer para mi familia. Let's take a look at a verse on that. Vamos a ver un versículo para esto. Let's go to 1 Timothy chapter 5, verse 8. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. See, we're to take care of our elderly parents. Sorry, this should be 1 Timothy 5, verse 8. But if any provide not for his own, especially those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Okay, yes. That's what you read. So we are to provide for our wife and children. Por lo tanto, nosotros debemos proveer para nuestra esposa y nuestros hijos. That's the especially of our own house. A eso se refiere especialmente a los de nuestra propia casa. But it also says provide not for his own. Pero también dice que no provee para su casa. That might be other people the Lord says we're responsible for. Eso puede para los suyos, dice un poquito más arriba. Eso se puede referir a otras personas que están cerca de nosotros. Sometimes that may be a younger sibling, if the Lord calls it to be, for a time. A veces puede referirse a un hermano o a una hermana más joven que esté con nosotros por un tiempo. It could be for someone who the Lord calls to say, oh, they're allowed to stay in your home for a time. You got to provide. Puede ser alguien que no es salvo y que necesita ser salvo y estar en la casa por un tiempo, entonces podemos proveer para él o ella también. And we see situations where things like that happen, where relatives need to be cared for by other relatives. Vemos esas situaciones todo el tiempo, cuando hay familiares que necesitan cuidado. See, that's part of the job of a husband. Y ese es parte del trabajo de un esposo. Now, I had done everything I could to provide. Ahora, yo ya he hecho todo lo que puedo para proveer. Everything. Todo. Now, I can't go out and just steal money. That'd be against God. Y no puedo salir a robar dinero porque eso va en contra de la palabra. I knew we were living in the right place. Yo sabía que estábamos viviendo en el lugar correcto. And so I said, Lord, there's nothing more I can do. Please help. Y entonces yo le dije, Señor, y aquí yo ya no puedo hacer nada, así que por favor ayúdame. And I'll tell you, I had such peace in my heart. Y yo les digo, entró una paz tan grande a mi corazón. The situation did not change, La situación no cambió, but God calmed the storm in my heart. pero el Señor calmó la tormenta en mi corazón. And so I said, thank you, Lord, and continue to pray for the next couple days. Y yo le dije, gracias, Señor, y los siguientes días continué orando. The day a bill came due that I knew I could not pay, Y el día en que se venció una factura, una cuenta que yo sabía que no podía pagar, a check came in the mail saying I overpaid another bill. vino un cheque en el correo diciéndome que yo había pagado de más en otra cuenta que había pagado, Which covered the bill I had to pay. que cubría esta cuenta que yo tenía que pagar en ese momento. It was impossible I overpaid the bill. Y era imposible, yo no había pagado de más la otra, The money was not there to overpay the bill. porque no había dinero para pagar de más otra factura. So here I am, not just saying, yay! Así que aquí estaba yo, no solo diciendo gracias, sí. I called up the company saying, I think you gave me too much money back. Entonces, además, llamé a esta otra compañía y les dije, yo creo que ustedes me están devolviendo dinero de más. And so they checked their system,
revisaron en su sistema They said, no, that money is yours. y me dijeron, no, ese dinero es suyo, señor. My wife and I wanted to dance. Mi esposa y yo queríamos ponernos a bailar. Oh my goodness, how he came through. Increíble cómo logramos salir de eso. Now, there were still a lot more difficulties. That was one bill. Ahora, hubo más dificultades porque esa fue una factura. But see, God does things like that as we're husbands and having to do these things where he shows us that he's backing up our authority. Y saben, el Señor hace estas cosas a veces con nosotros los esposos para respaldar nuestra autoridad. He's backing up our position and what we're supposed to do. Él respalda nuestra posición y lo que debemos hacer, lo que deberíamos estar haciendo. And we're to learn to trust him like a wife is supposed to learn to trust us. Y nosotros debemos aprender a confiar en Dios como nuestra esposa debe confiar en nosotros, de la misma forma. And just like marriage, sometimes it takes a lot of pressure. And it's just like with a husband and wife being glued, sometimes it takes a lot of pressure to push us to the Lord. Y de la misma manera como se requiere de la presión para que la esposa y el esposo se unan bien, a veces necesitamos la presión de parte de Dios para confiar en Él. Amen? Amén. Now, here's the question. Ahora viene la pregunta. Let's see. This is, what if our wife does not? Whoops. I got to see where we are. That's correct. So do not wait or do not put too much on your wife because that's our responsibility. No pongas demasiado sobre tu esposa porque esa es Here we go. tu responsabilidad. Number 2, Número 2. we are a spiritual covering. Nosotros somos una cobertura espiritual. Number 3, we're called to provide. Y número 3, hemos sido llamados para proveer. Today, many people think that they need to have both husband and wife working outside the home to make everything work. Hoy se cree que tanto el esposo como la esposa deben estar trabajando fuera de la casa para que tengan suficiente provisión. But God has also called a mother to raise up children. Pero Dios también ha llamado a la madre para que críe a los hijos. Not a nanny, No una nana. No a la nana. not another relative, No a un pariente. although sometimes that happens for short seasons. Aunque a veces es necesario hacer eso por periodos cortos de tiempo. We have a mother's responsibility. Porque la mamá tiene su responsabilidad. And if we ask the Lord for help, it's amazing how far one family income can stretch. Y si nosotros le pedimos ayuda al Señor en esto, es increíble cómo los ingresos de una familia se pueden expandir. When we had our children, my wife stayed home to take care of them. Cuando tuvimos nuestras hijas, mi esposa se quedó en casa cuidándolas. And I had started a new job, so wasn't making a whole lot of money. Yo había comenzado en un trabajo y yo no estaba haciendo mucho dinero. And remember, I said we had a house. Y recuerden que teníamos una casa. And so there were a lot of things we never got. Así que hubo muchas cosas que no pudimos tener en esa etapa. All of our meals were at home. Comíamos siempre en la casa. I wasn't buying a coffee or soda outside of the home. Yo no me compraba ni un café o un agua gaseosa fuera de la casa. I don't think at that time we had cable, we did not have television. We did not have cable TV. No teníamos televisión por cable, no teníamos televisión, punto. We had one cell phone. Un celular, One. And it was my wife's. el de mi esposa. So I could call, make sure everything's okay, and she could get a hold of. Para que yo lo pudiera llamar y ver que todo estaba bien y ella pudiera contactarme.
We didn't go on vacations. No nos íbamos de vacaciones. Now, there were times that our parents, without us saying anything, said, "Hey, why don't you come with us to come over here?" And we'd have a little mini vacation. Y a veces nuestros papás, sin que nosotros les dijéramos nada, nos llamaban y nos decían, ay, ¿por qué no se vienen con nosotros? Vámonos a tal lugar a tener unas mini vacaciones. But there's also been times when her mother and father or my mother and father tried to give me money and I had to say no. Pero hubo ocasiones también en las que mis papás o los papás de ella quisieron darnos dinero y yo les tuve que decir no. Not because I was too proud to take money, No porque yo fuera orgulloso como para aceptar el dinero, no por orgullo, but because I did not feel that it was right. sino porque yo sentía que no era lo correcto. And you know, if a mother and father continue to get their children out of financial situations, Porque si los papás continuamente sacan de problemas financieros a sus hijos, there will never be that pressure to bring a husband and wife together. nunca va a existir esa presión que va a unir al esposo con la esposa. And that husband and wife can ruin a marriage. Y entonces el matrimonio se puede arruinar. So even as a husband, sometimes money was offered, but I had to say no. Así que aún siendo yo el esposo me ofrecían dinero y yo tuve que decir que no. And my wife tells this story because it's also pretty amazing. Y mi esposa cuenta esta historia que es también increíble. We would run out of diapers and formula and sometimes food. A veces nos quedábamos sin pañales desechables, nos quedábamos sin leche para los niños o sin comida. Now, enough food to make it by, but nothing extra. Suficiente comida para pasarla, pero nada extra. And she would open the door and there'd be a bag of groceries. Ella abría la puerta de la calle y allí estaba una bolsa con comida, con cosas. Not from our parents, from what I know. No de parte de mis padres, hasta donde yo sé. You know, God's provision on one income La provisión de Dios solo con una entrada en la familia, con un sueldo, el mío. and through working hard and pushing up, you know, my income has become better and more. Y entonces esforzándome y para que mi sueldo mejorara, And our children are now in school. ahora ya nuestras hijas estaban en el colegio. And so when they were at school all day, my wife could actually do something. I mean, Y entonces, ya cuando nuestras hijas estaban en el colegio toda la mañana, mi esposa buscó algo para hacer. and God provided her a teaching job at the school so she could still be part with them. Así que el Señor le proveyó a mi esposa un trabajo como maestra en el colegio donde están mis hijas, y entonces podía seguir con ellas. So to do things God's way, there was a season of great difficulty. Así que para hacer las cosas bien, tuvimos que pasar por una etapa de dificultad. Who's responsible for the decisions in that time of great difficulty? ¿Quién es el responsable de tomar las decisiones en esos tiempos de dificultad? I am. Yo soy.